Bienvenidas y bienvenidos a Ecotopía, su programa de conciencia ambiental. Este espacio es producido por la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y transmitido a través de las radios comunitarias asociadas a ARPAS, así como en las plataformas digitales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las vulnerabilidades y la gestión ecológica de riesgos. Para ello nos acompaña Tatiana Oliva, ella es técnica de UNES. Tati, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Jocelyn, por la presentación y sin duda es bastante importante poder compartir nuestros conocimientos y parte de los datos y análisis que hacen las comunidades de cara a la emergencia por la tormenta, por la depresión tropical Celia. Así es, y bueno, hay que decir que nos encontramos en una situación de emergencias en El Salvador debido a las vulnerabilidades que quedan al descubierto o se acentúan con las lluvias. En este contexto de la depresión tropical Celia, hasta este 19 de junio, la Dirección Nacional de Protección Civil reportó lamentablemente 8 personas fallecidas, más de 80 albergadas, más de 90 deslizamientos de tierra, 12 ríos desbordados, entre otros. A partir de esto, Tati, ¿qué balance se hace de esta nueva emergencia y principalmente de la respuesta de las instituciones del Estado? Sí, bueno, nosotros como UNES, junto a las comunidades de la zona occidental, especialmente de Aguachapán Sur, desde el día 16 estamos realizando un monitoreo. Hemos activado nuestro sistema de alerta, así como nuestra red de monitoreo climático comunitario, donde vamos recopilando los datos de la lluvia acumulada. Es decir, que en las comunidades la lluvia empezó justamente el 17 de junio a partir de las 3 de la tarde y en menos de una hora ya registrábamos una lluvia de 35 mililitros, lo cual es bastante preocupante y es bastante fuerte porque normalmente en una tormenta de invierno es lo que se recoge de lluvia acumulada en un día, no en un periodo de una hora. También registramos ya a las 6 de la mañana del día 18 los acumulados de toda la lluvia que había ocurrido durante la noche y la madrugada de esos días. Y es bastante alarmante ver cómo comunidades, como estaciones pluviométricas registraron hasta 210 milímetros de agua lluvia acumulada. Es bastante preocupante porque son cantidades de lluvia bastante altas, lluvias que normalmente se registran en un mes o incluso en meses que ni siquiera, en meses de invierno que ni siquiera alcanzamos ese nivel de acumulación de agua. Y también preocupa y es alarmante porque ya venimos de un periodo de invierno que comenzó alrededor del 15-26 de mayo para la zona occidental, es decir, ya el suelo se encuentra bastante cargado de agua y no tiene la capacidad de infiltración que debería para poder absorber toda esta lluvia. Por eso es que estamos viendo deslaves, estamos viendo inundaciones y otras afectaciones que está pasando la comunidad. Efectivamente, y sabemos, como lo hemos estado informando en las redes sociales digitales de UNES, que los liderazgos comunitarios, como también lo has dicho, Tati, en la zona sur de Aguachapán, están realizando este monitoreo climático comunitario. ¿Cuál es la información que arroja a este día y cómo se ha construido este esfuerzo, Tati? Bueno, nosotros como UNE desde el 2010 se ha venido apostando al monitoreo de datos de lluvia y de temperatura. Tenemos lo que es un sistema de monitoreo hidroclimático que monitoramos también datos de clima, datos de manglar y datos de agua de pozos. En especial lo que es el monitoreo climático, si nosotros actualmente tenemos 16 estaciones, 14 de ellas son pluviométricas, 3 de ellas son de temperatura y una más que vamos a instalar en las próximas semanas, que es una estación meteorológica. De estas estaciones están distribuidas en dos regiones hidrográficas. La primera de ellas es la del río Paz, que es parte de San Francisco Menéndez, y la otra es la región hidrográfica Río Carasucia San Pedro Belén, que ya también reporta parte de San Francisco Menéndez de la parte alta, Huaymango, Jujutla y Acajutla. Bueno, este monitoreo parte de
que cada monitor y monitora tiene su instrumento, tiene su bitácora donde va recogiendo datos y se han fortalecido las capacidades en poder manejar estos instrumentos, poder recopilar datos, analizarlos y también de entender por qué es lo que está pasando y cuál es el efecto del cambio climático ante esto. Esta red lo que hace, cada monitor es toma a las 6 de la mañana los datos que han recogido de lluvia y lo reporta tanto en su bitácora como en un grupo que tenemos para poder emitir alertas tempranas. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, especialmente en este invierno, si sabemos que en la estación pluviométrica de Guaymango ha reportado una gran cantidad de agua, sabemos que el río Copilula, que el río Cauta va a tener un aumento en su caudal y por lo tanto puede afectar a la zona de Acajutla, es decir, especialmente de Metalío. Entonces así funciona parte de este sistema. Y es bastante importante porque desde el 2014 se mantiene monitoreando y para este invierno, el primer mes de invierno que ha sido mayo, es bastante interesante porque este es un sistema que no solo lo tenemos en la zona sur de Huachapán, sino que también se expande a toda la región centroamericana en alianzas con otras organizaciones de la región. Y hacíamos el análisis y el balance junto a las comunidades y estas organizaciones que para el mes de mayo en la región de Occidente del Salvador no había llovido lo que se esperaba. Es decir, las expectativas eran que este invierno iba a ser afectado por la niña, por el fenómeno de la niña, y íbamos a superar las medias históricas de cantidad de lluvia acumulada. Pero para la región, para el país, para la zona especialmente del occidente del país, no habíamos alcanzado las medias y tampoco era una cantidad mucho menor a comparación de otros países de Centroamérica. Sin embargo, ya en esas primeras emergencias climáticas de junio, ya hemos emitido alertas y hemos arrojado datos que son bastante alarmantes, porque con estas cantidades de lluvia ya ocurrieron bastantes daños en las comunidades, afectando medios de vida, como los huertos urbanos, los huertos familiares que se tienen, lo cual agudiza la inseguridad alimentaria que viven estas familias. También tenemos el que se tapan las bocanas en la zona de Garita Palmera, Bola de Monte, lo cual provoca inundaciones dentro de la familia y la pérdida de especies de los ecosistemas de manglar. También tenemos las limitantes que ocurren en las vías de acceso a caerse una rama, al desbordarse un río, entre otros. Así que para estas comunidades de la zona sur de Huachapán que son fuertemente impactadas por el cambio climático y que viven sus efectos día a día y tienen que adaptarse a ellos, tener este sistema de alerta y estar comprendiendo un poco más el clima con todo este análisis que ellos realizan es una herramienta bastante importante para asegurar una mejor toma de decisiones respecto a los bienes naturales de su comunidad y de su territorio. Quisiera que habláramos, Tati, sobre cuáles son las consecuencias específicas para el caso de las mujeres. Has hablado sobre esta información lamentable de pérdida de medios de vida. Mujeres han estado informando sobre justamente la pérdida de sus huertos, que sabemos todo el esfuerzo y el trabajo que esto implica. ¿Qué consecuencias tiene para su vida y la de su comunidad o sus vidas el que se den este tipo de situaciones en las localidades? Sí, bueno, nosotros también en estos mismos municipios trabajamos los huertos familiares y los bancos de semillas que son ya comunitarios. Cuando nos presentan ese tipo de afectaciones que se han reportado, como por ejemplo, ellos les dicen que se ha chuqueado el pepino, el chile, el tomate, lo que provoca es que el producto ya no sea apto para el consumo. Es decir, como mencionaba, se agudiza esa inseguridad alimentaria porque ese cultivo, esa cosecha representaba no solo el ingreso económico que podría tener la familia al venderla, sino que también lo que comen diariamente, pues lo que tienen en su huerto es lo que ellos consumen, tanto para desayuno, su almuerzo y su cena, porque así se van adaptando. Tenemos también otros daños como que la cantidad de agua y lluvia ha sido tan fuerte que ha quebrado algunos plantines de chile, entre otros. En algunos casos también tenemos pequeños deslaves,
de donde están las camas donde hacen los cultivos. Entonces, este tipo de afectaciones donde se pone más amarillento, el tomate, el chile, todo ello, se ha presentado en todas las zonas. Y al ser mujeres las que cuidan este huerto y son las encargadas históricamente de proveer a su familia de alimentos que se les limite o se les dañe, su fuente de ingreso, su medio de vida es bastante impactante porque ellas son quienes tienen que resolver o idear nuevas formas de cómo alimentar a la familia, ya sea endeudándose, buscando alimentación por otro lado, comprando comida en mercados aunque sepan que no son productos agroecológicos, sino que están contaminados con agrotóxicos. Entonces son varios de las situaciones a las que como mujeres deben enfrentarse por la carga histórica que se les ha asignado a ellas. Estas son parte de las afectaciones que nosotros tenemos en huertos, pero también cabe recalcar que los impactos pudieron haber sido mayores para la cantidad de agua lluvia y el estado actual de los suelos. Se esperaban impactos bastante fuertes. Sin embargo, desde UNES y el equipo de agrónomos, biólogos, estamos impulsando este enfoque de la gestión ecológica del riesgo, no atender solo a la emergencia, sino también prepararnos antes de que algo ocurra. Es por lo que se les había estado girando algunas recomendaciones, como por ejemplo limpiar y mantener en buen estado todos los sistemas de drenaje de aguas que tienen las camas o el lugar donde tengan los cultivos, también cómo estar aplicando constantemente los productos orgánicos que ellas mismas elaboran para atender bacterias o hongos en los cultivos, rociarlos, rociarlos durante todo ese tiempo que ha pasado para prevenir que hayan afectaciones a las raíces de los huertos por cualquier tipo de hongo o bacteria. También se les estaba dando recomendaciones, por ejemplo, el tipo de cultivo, poner alramadas, que son como para que el impacto de la lluvia, es decir, la gota de agua lluvia que cae, explote en la ramada y no sea tan fuerte el impacto físico que tenga sobre el cultivo. También como mantener el control de maleza, todos esos tipos de recomendaciones ellas la conocen, se les mantiene para asegurar que ellas las están realizando de una buena manera, se les da esa asesoría técnica y creo que ese tipo de recomendaciones jugó un papel bastante importante en prevenir daños más grandes. Con esas pequeñas obras de adaptación e investigación que realizaron las productoras, se frenó, se contuvo bastante fuerte los daños que pudieron ocurrir. Cuando hablamos acerca de este tema, es necesario recordar que los desastres no son naturales, sino que ante la llegada de un fenómeno natural, las vulnerabilidades en los territorios quedan al descubierto. ¿Cuáles son estas causas, Tati? Sí, como usted mencionaba, no es algo natural. Los fenómenos meteorológicos ocurren, ya si se convierten en un desastre, ya es por las condiciones actuales de vulnerabilidad en que se ha visto sometida a la población y a las comunidades, porque no son vulnerables porque quieren, sino que las condiciones de manejo que han realizado los gobiernos al pasar los años siempre ha favorecido a otros intereses y no a las comunidades. Es por ello que tienen ese alto grado de vulnerabilidad. Algunos de esos factores, digamos, y especialmente en esta zona, es la modificación de los usos del suelo. Eso es bastante importante porque estas zonas, como son zonas costeras, también se vuelven zonas cañeras. Es decir, tenemos a una industria cañera extractivista que está despojando de la tierra y de incluso de áreas y apropiándose de áreas naturales y protegidas para el cultivo de caña, lo cual hace que este no tenga que el suelo pierda su capacidad de infiltración de agua y pueda absorber toda esta cantidad de agua que se acumula durante una emergencia, durante el periodo de invierno. También el poco manejo o el poco fomento de la sustentabilidad y cuidado y resguardo de las áreas naturales y protegidas, especialmente de los ecosistemas de manglar, que son como una primera línea de defensa ante este tipo de emergencias climáticas y que al no tenerlos en una condición saludable para este tipo de ecosistemas también puede afectar puede provocar daños grandes a las comunidades. También toda esta industria de la creación de zonas habitacionales, zonas hoteleras en la costa, también hace esa modificación del suelo, lo cual contribuye a toda esta
a que estas amenazas, a que estas emergencias se conviertan en un desastre. También tenemos que esa institucionalidad debilitada. Desde inicios de este gobierno tuvimos la situación con Protección Civil, que fue prácticamente un desmantelamiento. También lo del FODES, que ya no está. Entonces le quitamos a las alcaldías municipales, a los gobiernos municipales, esa capacidad de poder atender por ellos mismos esta emergencia, sino que fueron trasladadas a estas responsabilidades a la DOM. Y entre otras cosas, que otras decisiones, otros permisos ambientales, otros proyectos extractivos que desde el Estado se ha venido permitiendo, y lo cual ha agudizado la vulnerabilidad que existe en esos territorios. En cada invierno es posible ver, Tati y amigos y amigas, el mismo proceder. El Estado activa un plan invernal que básicamente consiste en que personal de las instituciones respondan a las emergencias que les son posibles y luego se presentan estos balances. Es evidente que esto no cambia las causas de las que hemos estado hablando. ¿Cuál es la alternativa ante esto? Y yo creo que a poder sincronizar estos planes o poder orientar esos planes a tanto obras de adaptación y obras de mitigación climática, y que busquen cambiar o que las soluciones que aporten sea buscando cambiar esta estructura, ese sistema donde se sigue priorizando la industria extractiva, donde se sigue priorizando el sistema económico y no la condición de vulnerabilidad que tienen las comunidades. Que también se pueden hacer algunas otras sugerencias, como poder volver a capacitar a las comisiones municipales y comunales de protección civil, que son acompañadas por la población salvadoreña que está organizada también en muchos de esos casos. Y nosotros tenemos casos exitosos en los cuales la organización comunitaria fue quien encontró soluciones. Por ejemplo, en Garita Palmera, al no haber llegado aún la máquina que destapa o hace el desasolve de la bocana, pues se unieron como asociación, como comunidad, con palas y otros instrumentos a poder destapar la bocana para seguir previniendo las inundaciones que se puedan realizar. Estos esfuerzos comunitarios que son voluntarios y que tienen que ser una responsabilidad del Estado, la está asumiendo en la comunidad al tener una institucionalidad tan debilitada. Entonces, creo que si estos planes van orientados a tratar a esas causas verdaderas o esas causas principales de todos estos riesgos, desastres que ocurren, y si se tiene el apoyo de la comunidad, donde se le asegura una participación efectiva, una participación dentro de la toma de decisiones y se fomente la gobernanza comunitaria dentro de sus territorios, se va a tener un mejor saldo o un mejor resultado, no solo durante una emergencia, sino desde antes, desde la prevención. Hablemos sobre esos escenarios, Tati. Desde UNES y otros espacios organizativos se propone que se retomen políticas públicas desde la gestión ecológica de riesgos, que ponga al centro los saberes de las comunidades, como lo has dicho, sus experiencias, conocimientos, los límites de la naturaleza, que es tan importante, y cambiar ese enfoque reactivo por uno preventivo. ¿Cómo esto transformaría la realidad frente a emergencias como estas? Sí, bueno, como se menciona, poner en centralidad a la gente. Ellos tienen el conocimiento necesario de cómo es su comunidad, de cómo afecta estos cambios climáticos o estos fenómenos naturales a sus comunidades. Son perfectamente quienes lo conocen y que también han recibido capacitaciones, pero siempre es de fortalecer este. Es decir, al tener a la centralidad como a la comunidad y a su gente como parte del centro, como todas las acciones enfocadas a la toma de decisiones de ellos, a su gobernanza, a su protagonismo y a su empoderamiento, traería mejores resultados, en el sentido que se harían no solo acciones de adaptación, de mitigación, sino también de sensibilización ambiental, de reconocer de cómo afecta el cambio climático a las comunidades, y también darle la oportunidad de que las comunidades puedan exigir acciones de prevención, de mitigación, esas políticas públicas, planes que de verdad signifiquen un cambio dentro de sus comunidades, e incidir para que ese tipo
industria extractiva, de empresas cañeras, ya no sigan destruyendo su territorio. Y el poderles asegurar eso quitaría del escenario o de sus comunidades ese riesgo que ellos tienen, ese riesgo y esa amenaza. Para ir finalizando, Tati, ¿cuál es la importancia de la organización comunitaria antes, durante y después de una emergencia? Y que esto ha sido posible notarlo en esta en la que estamos y desde la experiencia de las comunidades con las que se trabaja, pues también ha quedado claro. Sí, bueno, nosotros comunes no es la primera experiencia durante la tormenta Celia, sino que también el año pasado con la emergencia climática del mes de septiembre, así como otros años en el 2020, que fue un invierno bastante lluvioso. Se tienen bastante experiencias notables de cómo la prevención que realizan las comunidades de desasolvar canales, desde hacer jornadas de limpieza, desde hacer jornadas de reforestación del manglar, entre otras actividades, así como también acciones de incidencia para la creación de políticas públicas en materia ambiental, cómo ha prevenido, valga redundancia, que los efectos sean muchísimo más grandes. Es decir, tenemos ese sistema de alerta donde ellos mismos van solidarizándose con otras comunidades, notificándoles cómo está la situación. Eso especialmente se da en las cuencas, pero desde la cuenca alta tiran alerta de que está lloviendo fuerte, entonces así se van preparando toda la cuenca media y la cuenca baja. También creemos que durante la emergencia, pues son ellos quienes están monitoreando la zona, son ellos quienes están compartiendo qué comunidades están inundadas, qué vías de acceso están limitadas, dónde se han caído ramas, cuáles son otros riesgos que pueden ocurrir, y son entre ellos mismos y ellas mismas que se dan ese tipo de recomendaciones y sugerencias. Asimismo, se organizan, se activan para ir a exigir a las municipalidades el envío de maquinaria necesaria para atender una emergencia. Están pendientes de sus comunidades para ver qué personas necesitan ser evacuadas y cómo conseguirles un albergue que los puedan recibir. Todo eso están pendientes también de comunicar, de sistematizar todos los daños que están surgiendo y luego de la experiencia, de la emergencia, perdón, que ellos puedan analizar toda la situación que ocurrió, por qué ocurrió, cuáles fueron las causas, sus consecuencias y de qué forma se puede incidir para que esto siga cambiando. Entonces creo que la organización comunitaria es una parte bastante importante, si no la fundamental, dentro de la prevención de riesgos, dentro de ese manejo ecológico de los riesgos. Bueno, Tati, quiero agradecerte por habernos acompañado en Ecotopía y analizar este tema tan importante, las vulnerabilidades y la gestión ecológica de riesgos. Gracias por estas reflexiones y bueno, nos vamos a encontrar seguramente en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Jocelyn, por permitirnos exponer y compartir estas experiencias que tenemos desde las comunidades. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, amigos y amigas, por habernos sintonizado. Esperamos que estos elementos, esta perspectiva, este análisis, pues también pueda aportar en esas valoraciones que se hacen en torno a las emergencias y desde acá pues enviamos nuestra solidaridad y un abrazo a los liderazgos comunitarios que sabemos que están realizando un gran trabajo en las localidades y que es un proceso el que se tiene para transformar estas realidades. Muchísimas gracias y será hasta un próximo Ecotopía.